Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer esta pieza gráfica totalmente de una manera muy sencilla y llamativa. Así que empecemos. Ya nos encontramos en el espacio de trabajo de Adobe Photoshop y lo primero que tenemos a la vista es el diseño totalmente realizado. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, pues ustedes ya saben, crear un nuevo documento. Tengo presionado Control N o archivo nuevo documento, ¿ok? Una vez que yo tengo un nuevo documento, voy a dar una medida de 1080 por 1080. Es la medida para Instagram. Y una resolución de 75 nada más. Color RGB, 8 bits y voy a darle en crear. Una vez que tenga ya creado mi espacio de trabajo, por ejemplo, hay que tener en cuenta, este es el diseño que lo tendrás para que lo descargues que yo he realizado y este es el nuevo diseño que vamos a hacer todos. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta acá es que me dirijo a capas y en capas voy a ir a la herramienta degradado. En la herramienta degradado voy a colocar los siguientes valores que son muy importantes para hacer este diseño. En degradado voy a dar clip y me va a aparecer una barra para tratar de hacer la diferencia. Entonces voy a dar clic en este color de acá y voy a poner un código que ahora te voy a mostrar, que es A95C36, ¿ok? Vamos a darle en OK. Luego, una vez que ya tenemos el primer color, nos dirigimos al segundo color. Voy a dar clic y me va a aparecer seleccionado el color de acá. Clic en este y voy a colocar el siguiente valor: 2, 3, 1, 20 y una C. Y voy a darle en OK. Por ejemplo, cuando yo doy clic aquí, me aparece que la opacidad en esta parte está en blanco. Simplemente tengo que darle 100. Listo. Una vez que tenga todo eso, voy a darle en OK. Luego de ello, degradado, ya lo tengo listo. En mi estilo voy a darle un radial, ¿ok? Ya tengo mi degradado radial. En escala voy a darle un 122, ¿ok? Hay que tratar de jugar muy bien con los fondos porque eso es lo que más llama la atención. Luego de eso, en ángulo voy a poder tratar de jugar de esta forma. Yo le voy a dar en 145.85-86, ¿ok? Le voy a dar, si le doy en invertir puedo ver mi degradado de otra forma. Le voy a dar simplemente así. Creo que me olvidé de algo para resaltar ciertos detalles. Si yo quiero resaltar ciertos detalles, simplemente doy clic aquí y jalo. Por ejemplo, ahí, ¿ok? Y se me oscurece una parte más. Y voy a darle en OK. Esto ya lo tengo totalmente listo y OK. Entonces ya tengo mi fondo y voy a colocar los elementos para que me traigan por defecto este fondo llamativo. Entonces voy a colocar cada elemento que te lo dejaré en la cajita de comentarios. Archivo y colocar elementos incrustados. Ya me encuentro en los elementos incrustados y te puedo dar una carpeta de cada uno de los archivos que vamos a utilizar de una manera enumerada. Por ejemplo, voy a utilizar el número 5 y le voy a dar en colocar. ¿Ok? Cuando yo quiero cambiar de nombre este archivo, simplemente le voy a dar doble clic y voy a cambiarle el nombre a detalles, hay que ponerle, ¿no? Detalles y enter. Pero hay que tratar, en este caso voy a tratar de bajar su opacidad a 15% para que solo se me note ciertos detalles. Luego de ello voy a seguir colocando mis elementos. Archivo, colocar elementos incrustados. Acá tengo esta imagen de acá y voy a seleccionarlo. Voy a darle en colocar. ¿Listo? Voy a darle check, control T y voy a agrandar un poco teniendo presionado Alt. Por ejemplo, en la parte de ahí voy a darle en check y luego de eso voy a tratar de bajar mi opacidad también para ver cuál es el efecto y le voy a dar a una opacidad de 15 porque ya tengo los números totalmente correctos porque yo he hecho el ejercicio y al momento de elaborar la pieza es como que ya manejo los aspectos de los números. Una vez que tengo eso voy a colocar nombre, voy a poner detalle 2 y listo. Entonces,
Aquí, como podemos ver, si el ejemplo es totalmente amplio con muchas cosas, vamos a tratar de ser mucho más organizados de los que éramos. Entonces voy a seleccionar esta capa, tengo presionado mayúscula, selecciono esta y selecciono esta. Cuando yo tengo seleccionada los tres, voy a dar aquí en la carpeta de acá. Cuando yo voy a dar aquí por defecto, me abro una carpeta y simplemente yo voy a poner acá fondo. Y toda esta carpeta me va a hablar netamente del fondo. Voy a expandirlo. Ahí está, los detalles. ¿Listo? No hay problema. Vamos a seguir colocando cada elemento. Archivo, colocar elementos incrustados. Acá tenemos el helado. Si tú deseas puedes colocar otra imagen referente a una heladería, a un helado. Voy a darle check en este caso. Miren, como podemos observar, nuestra carpeta está ordenado. Este es por defecto que nos da el programa. Esto es lo que hemos hecho nosotros. Todo este proceso. Y esta es la imagen que vamos a tratar de colocar. Lo voy a poner en la parte de aquí. Ok. Y voy a dar doble clic y voy a poner helado acá. Helado. Enter. Ok. Luego de eso voy a tratar de colocar los siguientes valores. Por ejemplo, los iconos de redes sociales. Archivo, colocar elementos incrustados. En esta carpeta también te dejaré para que descargues. Acá hay un archivo que dice iconos de redes sociales. Voy a dar clic y voy a dar en colocar. Y por defecto me va a abrir cada uno de los elementos con el color, con la paleta de colores de este diseño, ¿no? Y simplemente trato de agruparlas a la parte de aquí. Lo pongo por acá y listo. Trato de agrandarlo para que sea un poco más llamativo. Ahí tenemos a Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Tú ya tratas de colocarle el número de contacto, el Facebook, pero para que tengas una idea, es como una referencia que te doy. Y como solo tenemos ya las redes sociales aquí, voy a crear una carpeta solo para redes sociales. ¿Ok? Y voy a incluir esta misma capa dentro de esto. Ok, y acá voy a poner iconos con mayúscula. Iconos de redes sociales. Enter, ok. Ahora voy a taparlo y ya está. Simplemente me queda el helado. Voy a darle clic. Esta imagen de aquí lo voy a poner encima. Y acá voy a poner fotografía del helado, ¿no? Fotografía slash helado, ok. Para tener totalmente ordenado. ¿Por qué te digo que debes tener totalmente ordenado cada uno de tus capas? Porque de alguna manera cuando tú tratas de animarlo, para el animador, para el editor, se le resulta más fácil de alguna forma tener todo más detallado. Entonces vamos a colocar los siguientes valores. Archivo, colocar elementos incrustados. Voy a tratar de colocar, por ejemplo, nos falta un par. Vamos a colocar el de aquí. Voy a tratar de checarlo. Ok. Y lo voy a poner por acá. Okay. Ahí lo voy a dejar por el momento. Voy a cambiar de nombre, doble clic y voy a poner detalles también. Detalles gráficos. Detalles nada más. Y voy a colocar el texto. Herramienta texto. Voy a dar clic en esto. Voy a tratar de agrandar un poquito. Y en esta parte voy a colocar el título que dice gran oferta. ¿Ok? Selecciono todo. Mayúscula. Gran oferta. Ok, la paleta de colores no debe ser esa, simplemente selecciono todo, voy a dar clic aquí y voy a colocar una paleta de colores que te voy a pasar, que es el mismo amarillo de acá. Voy a dar clic a este color y ya lo tengo. El tamaño de esto será un 85, 90 y la fuente de letra es Chewy regular. Voy a darle un 90 a ver cómo sale. Sí, ok. Para centrar el texto voy a dar clic en el texto, control A, me aparece esa línea de hormiga y voy a centrar el texto, ok, control D y listo. Una vez que tenga todo eso, poco a poco se está armando nuestra pieza. Ahora vamos a colocar helado de chocolate. En el helado de chocolate voy a dar clic aquí, el color lo voy a dejar por el momento ahí y voy a escribir, ¿no? Helado de chocolate. Ok, una vez que yo tenga esto voy a
ver cómo hiciste la parte de acá. O sea, cómo hiciste el contorno. Simplemente selecciono todo mi texto, le voy a dar clic aquí. Ok. Y aquí tengo el resultado prácticamente. Perdón, vamos a deformar el texto, ¿no? Acá. En ninguno voy a darle en arco. Y en arco voy a tratar de bajar la curva, ¿no? Por ejemplo, a mí ahí me parece llamativo. Y voy a tratar de bajarlo. ¿Ok? Si quiero agrandarlo un poquito, control T. Y tengo presionado Alt y lo agrando un poquito más. Ok, hasta ahí más. Centro, ya saben, control A, centro, control D, subo un poquito. Ahí está. Entonces vamos a ver los colores. El blanco, abajo hay una sombra negra. Entonces simplemente voy a dar doble clic a esto. Y vamos paso por paso para no perdernos. Doble clic. Doble clic. En trazo voy a darle blanco. Ahí está. Ya está degradado. Le da simplemente blanco. Un tamaño del 5%. Y el color seleccionado. Me voy a superposición de colores. Clic ahí. Y voy a seleccionar el color que yo deseo o el código que te voy a poner. 793428. Ok, listo. Ya tenemos y lo vamos a volver a repetir. En trazo tenemos un 5%, pero un 5 de tamaño, posición exterior. Y en superposición de colores, una opacidad de 100 con este tono de color que aquí está el código, ¿no? Que puedes observar. Voy a darle en OK. Y me dirijo a la sombra paralela, que son muchos factores y muchas que influyen dentro. Acá está. En sombra paralela ya está activada porque acabo de hacer el diseño. Un modo de fusión, le das un negro, una opacidad de 60, depende cuando quieres tú. La distancia puedes tratar de jugar, por ejemplo, ahí hay que dejarlo en 10, una extensión de 100 y un tamaño de 3. A esto simplemente le das en OK. ¿Listo? Ahí está. Luego todo eso, ya tienes tu texto. Tienes los dos textos que son llamativos. Esto lo subimos un poco más y lo centramos, ¿ok? Y listo. Ahora, estos dos textos, ¿qué es lo que deben estar en una carpeta? Selecciono esto, selecciono el otro y creo mi carpeta. Doble clic y escribo texto. Enter, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Genial. Esto lo pongo aquí. Ahora, este elemento que lo dejamos al aire, que viene a ser el detalle, control T, vamos a tratar de agrandarlo un poquito más, ahí, y cuando yo quiero duplicar simplemente presiono Alt, selecciono la imagen, o de aquí mismo en detalles, control J, ahí dice detalles, copia, control T, y jalo la imagen, ¿no? Quiero voltearlo, clic izquierdo, voltear horizontalmente. De una manera muy sencilla. Esto lo ponemos por acá. Esto más arriba. Y ahí está. ¿Ok? Ya estamos armando. Aún faltan más detalles para que sea mucho más llamativo. Como el diseño de aquí. Por ejemplo, falta colocar ciertos detalles. Archivo, colocar elementos incrustados. La pepita vamos a colocarlo por acá. ¿Ok? Control T. Podemos tratar de cambiar su horizonte o la dirección. Por ejemplo, ahí voy a darle. Y cuando yo quiero duplicar, simplemente presiono Alt, clic a la imagen y lo pongo por acá. Ok. Alt, clic a la imagen y lo pongo por acá. Voy a cambiar su dirección. Listo. A esto voy a hacerlo mucho más pequeño porque tengo una perspectiva que viene de más a menos o de menos a más. Y listo. Y vamos a colocar archivo, los siguientes elementos. El elemento de la plantita. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Y o simplemente por acá, ¿no? Listo. A ver, por ahí hay ciertos detalles. ¿Qué es lo que nos falta? Por ejemplo, nos faltan estos puntitos. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Voy a la parte de acá.
herramientas forma, herramienta elipse. Voy a hacer este puntito. En relleno lo voy a poner color blanco. Ok, clic aquí, color blanco. Voy a tratar de bajar teniendo al presionado 1, 2 y 3. Una vez que yo tenga todo eso, voy a seleccionar todo. Tengo presionado mayúscula y Alt y duplico. Y ya está. Una vez que ya tengo duplicado todo el texto y los detalles que son de estos, simplemente voy a duplicarlos. Tengo presionado cada uno de ellos. Ahí y los duplico de una manera totalmente muy sencilla. Ahí. Si tú quieres que los puntos sean más pequeños, que sean mucho más pequeños, más grandes, depende del gusto de cada persona. Luego de esto me voy a la herramienta texto, ya llegando a la parte final, voy a dar clic aquí y voy a escribir lo espacio go. Selecciono, cambio el texto a Montserrat Black, color blanco, ventana, carácter y trato de bajar un poco. A ver cómo queda, ok. Ahí, selección. Ahí está. Selecciono todo. Ahí está para que se alinee. Y simplemente lo achico. Voy a separarlo un poquito más. Selecciono todo, control A. Y trato de bajar un poco. Ahí. Listo. Si queremos dar mucho más detalle para que sea más llamativo esta pieza gráfica, si te ha gustado regálame un super like y no te olvides suscribirte al canal. Simplemente vamos a capas. Por ejemplo, nos hemos olvidado de seleccionar cada una de las capas y guardarlo en carpetas. Cada uno de ustedes ya los hace, pero ya sabemos cómo hacerlo. Me voy a la primera capa o la última. Me voy a modo de fusión, curvas. Y en curvas voy a irme a ajustes preestablecidos en medio. ¿Ok? Para darle más detalle. O de alguna manera trato de bajar ciertas cositas. Ahí. Y listo, ¿no? Si tú quieres la imagen totalmente completa, muy aparte del diseño que has hecho, voy a seleccionar todo. A ver, nos vamos al inicio de aquí. Tengo presionado control. Perdón, tengo presionado mayúscula. Y me voy hasta acá. Voy a crear una nueva carpeta y en esta carpeta está todo el diseño. Yo voy a duplicar esa misma carpeta con control J. Al momento de duplicarlo con control J es otra copia literal de todas estas imágenes, de todo el proyecto, y lo único que voy a hacer a la copia, voy a darle control E. Y tengo el diseño solo en imagen y aparte tengo el diseño en proyecto. Vamos a hacer la prueba. Ahí está la imagen del diseño. Netamente imagen. Lo acomodo. Y ahí está. Netamente del diseño. Imagen. Y en diseño si quieres hacer un cambio. Si te gustó este video no te olvides regalarme un super like. Suscríbete al canal. Y si llegamos a más de 100 vistas o 200 vistas hay un nuevo video. Y regálame un super like. Nos vemos.